Bien, avanzamos ahora a 11:15 a noticias internacionales. Isel Guerra está con nosotros nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seba, otra vez? Sí, en esta oportunidad para hablar de ataques que ha lanzado Ucrania contra Rusia y nada más y nada menos que contra unos almacenes de una empresa que en Rusia llaman el Amazon de este país. Son bodegas de wild berries que, según se ha podido conocer durante esta jornada, han sido atacadas con bombardeos durante este día, al menos contra 2 almacenes, sumado a otro establecimiento vinculado también a esta compañía, quienes todos estos resultaron dañados debido a ataques lanzados el día de ayer por la noche, sumándose además a otras acciones militares llevadas a cabo por Ucrania durante esta última semana y que por lo demás están ubicadas en la región de Moscú. De hecho, está bastante cerca, por lo demás, de la capital, aproximadamente a unos 70 kilómetros al sur, precisamente, de esta ciudad. Hay reportes de personas fallecidas por estas horas. Se habla de al menos 5 personas quienes perdieron la vida producto de ataques llevados a cabo por Ucrania en estas últimas horas, sumándose además a 10 personas que resultaron lesionadas. 7 de ellas sin heridas de gravedad. De hecho, hay una persona que está hospitalizada producto de las lesiones, pero claro, con un ataque que, como hemos visto por lo demás en ocasiones anteriores por parte de Ucrania, que ha buscado asestar golpes a la industria energética o petrolera, por lo demás de Rusia. Ahora vemos cómo ha desviado esos ataques y ahora los dirige contra estos denominados polígonos industriales que están en los alrededores de la capital. Ya se habían registrado por lo demás acciones de estas características en otras ciudades. Es el caso, por ejemplo, de San Petersburgo durante esta última semana, sumándose además a otra acción contra la ciudad de Tver. ¿Y cuál es el argumento que utiliza aquí Ucrania, Seba, para lanzar estos ataques? Bueno, aseguran que en estos almacenes, que según plantean desde Ucrania, se estarían almacenando suministro militar ruso utilizado en la guerra contra Ucrania y que no se trata necesariamente y del todo de un lugar civil completamente, sino que tendría estos almacenamientos. Rusia ha asegurado durante estas últimas jornadas que lograron interceptar aproximadamente 320 drones durante esta noche, pero ojo, con Rusia, que también ha lanzado ataques durante estas últimas horas y que deja 4 personas fallecidas en Ucrania. Es el saldo por lo demás que conocemos hasta esta hora en un conflicto que ha ido mutando a lo largo de estos 4 años. Vimos por lo demás lo más fuerte en el frente, ¿no?, con miles de vidas y de soldados que han resultado heridos durante estos últimos años, pero que a lo largo también de este mismo tiempo hemos visto cómo ha ido mutando por lo demás el foco de esta guerra y se ha instalado en estos ataques al suministro eléctrico. Sobre todo lo vimos durante la época del invierno en el hemisferio norte y ahora vemos cómo los ataques se siguen concentrando en los alrededores de Moscú, pero en esta oportunidad en estos denominados polígonos industriales donde están ubicadas estas empresas y en este caso particular en el denominado Amazon de Rusia, estas bodegas industriales entonces que eran objeto de estos ataques durante esta jornada. Vamos a cambiar de tema para hablar de esta acción que han anunciado 25 estados de Estados Unidos de demandar a Donald Trump por los aranceles que fueron anunciados a finales del mes de julio, debido a la última ronda de estos aranceles, que por lo demás también han aplicado a nuestro país, uno de los 60 países, sumándose por lo demás a la Unión Europea, que se ha visto afectada por este anuncio que hacía la Casa Blanca hace algunos días atrás de aplicar estos aranceles de entre el 10 al 12,5%. Bueno, son esos mismos aranceles quienes estos gobernadores de estos 25 estados han anunciado esta acción judicial en Estados Unidos y con estados por lo demás evidentemente demócratas y con sus gobernadores también, por cierto, de esa misma línea política. Estamos hablando, por ejemplo, de Nueva York, de Arizona y también de California, quienes el día de ayer presentaban esta acción entonces en los tribunales norteamericanos, porque aquí lo que están acusando es que en rigor
la base que existe y que plantea la Casa Blanca para aplicar estos aranceles, es decir, estas investigaciones sobre trabajo forzoso en el comercio mundial ante lo que califica Trump, son prácticas de comercio desleales y por tanto aplica la sección 301 de la Ley de Comercio. Bueno, para estos gobernadores eso es un pretexto. Y claro, aquí el argumento que se plantea en este texto es que los aranceles no cumplen con los requisitos de la ley y que el gobierno de Trump está utilizando el trabajo forzoso como una excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales. Eso se puede leer por lo demás en esta demanda presentada por estos estados en la nación norteamericana. Lo que plantean es lo siguiente: no existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso y los aranceles globales. Habrá que ver finalmente cómo va a avanzar este proceso en Estados Unidos a nivel judicial. Sabemos que la Corte Suprema a inicios de este año anuló gran parte de los aranceles que Trump había anunciado y aplicado durante el 2025. Eso lleva a que Trump anunciara estos aranceles temporales que aplicaban por 150 días y que vencían precisamente en la misma fecha que la administración norteamericana anunciaba estas nuevas tarifas. Interesante en todo caso esta noticia por las disputas que se generan a partir de lo que ha resuelto Donald Trump y de las consecuencias políticas también que tiene su decisión, no solo diplomática, sí, digo. Exactamente. A diversos ribetes diplomáticos, comerciales y ahora judiciales, no hay mayores detalles de cómo podría avanzar este proceso, pero sin duda lo vamos a estar actualizando una vez que lleguen informaciones desde Estados Unidos. Ya hay un antecedente y es que la Corte Suprema precisamente a inicios de este año anuló aquellas medidas tarifarias que había aplicado Trump, sobre todo en 2025. Habrá que ver finalmente cuál va a ser el resultado que podríamos ver de esta nueva acción judicial. Vámonos hasta Hungría. Una situación bastante preocupante está ocurriendo en este país y vincula, por un lado, la única central nuclear que tiene Hungría y por otro, la grave sequía que ha estado atravesando Europa. ¿Por qué están vinculadas? Bueno, porque ahora los niveles del Danubio están en niveles, valga la redundancia, históricamente bajos y la consecuencia principal que está enfrentando Hungría, además de la falta de agua, es que la única central está al borde del cierre. Estamos hablando de la central de Pax, que se ve enfrentada a esta situación por primera vez en los 44 años que tiene de funcionamiento y que por lo demás tiene una importancia sumamente notable, produce casi la mitad de la electricidad de este país. ¿Y por qué se ve enfrentado en este problema? Bueno, porque el agua que utiliza del Danubio se utiliza también para refrigerar el núcleo del reactor y también otros componentes cruciales, y con ello se evita la fusión del núcleo en la central. Y ojo, porque incluso si se llegara a determinar la decisión de cerrar esta central nuclear, ya sea de manera temporal o permanentemente, de todas formas necesitaría grandes cantidades de agua para poder prevenir un accidente nuclear en Hungría. Por eso la gravedad de esta situación y la consecuencia directa que se ve a raíz de los bajos niveles que ha enfrentado el Danubio en algunas zonas de Europa, que han llevado incluso al primer ministro húngaro, Péter Magyar, a presentar un mensaje por video donde reconocía: nos esperan los 5 días más difíciles, nos encontramos en territorio desconocido y a medida que los niveles de agua continúan descendiendo, la posibilidad de cerrar la planta sigue latente. Hay una esperanza, como lo señalaba Seba, el primer ministro, una luz al final del túnel. Son algunas proyecciones de que podría subir levemente el nivel del agua del río durante esta semana, lo suficiente para poder mantenerla en funcionamiento, aunque sea a un nivel más bajo. Pero, sin embargo, vemos otro efecto que deja la sequía en Europa particularmente porque, ojo, Hungría no es el único país que se está enfrentando a este problema. En Rumania, sin ir más lejos, han debido desviar con explosiones controladas el nivel y el recorrido del agua para evitar enfrentarse también a la situación de cerrar una central nuclear debido a la falta de agua producto de la sequía. Inesperadas las consecuencias en todo caso de esta sequía, ¿no? Sí. Uno piensa en otros focos más bien de consumo humano, de la agricultura, de la ganadería, pero no
no energéticos. Exactamente, y sobre todo en un país como Hungría, donde esta central nuclear, sin ir más lejos, produce casi la mitad de los requerimientos que tiene este país. Rumania se está enfrentando a una situación similar y, ojo, no es la única zona de los 10 países que cruza el segundo río más largo de Europa que también han tenido que enfrentar algunas consecuencias, no necesariamente al nivel energético, pero sí sin duda, ¿no?, con la falta del suministro de agua en esta zona de Europa en medio de altas temperaturas. Lo hemos visto, estas olas de calor que han estado atravesando Europa, sobre todo durante esta temporada de verano, cuarta, tercera ola en lo que va de este verano en el hemisferio norte. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con una imagen completamente diferente. Si estamos hablando del calor no solo en Europa, también en Japón, como lo estábamos mencionando hoy más temprano, estas imágenes de nevada llegan desde Nueva Zelanda. Una imagen increíble por lo demás, Seba. Un marcado habitual, contraste. ¿no? Es poco habitual y un marcado contraste por lo demás de absolutamente de estas dos zonas del planeta. Estas imágenes corresponden a este día martes en la isla del sur. Atención con estas temperaturas que, por ejemplo, está enfrentando Christchurch durante esta jornada. La máxima de 9 grados y la mínima de -2. Ojo que esta es una ciudad costera que, debido a esta situación de intenso frío, incluso algunas zonas en la costa han visto nevadas, y eso ha llamado muchísimo la atención, por cierto, de los meteorólogos, y que han dejado varios efectos: escuelas cerradas, carreteras colapsadas y sin poder transitar los vehículos, así como también este llamado que están haciéndose a las autoridades a evitar desplazamientos innecesarios ante esta imagen que llama muchísimo la atención, sobre todo una zona como Nueva Zelanda, que ahora está enfrentando nevadas en medio de esta ola de frío que deja temperaturas de -2 grados, incluso en algunas zonas costeras por estos días, y allí con esta postal de la nieve que ha llevado a cerrar carreteras y a cancelar las clases debido a las bajas temperaturas. Impresionante, impresionante, sobre todo la afectación que debe generar en ciudades o países en general que no están tan acostumbrados, bien importante, y el contraste marcado con lo que estaba ocurriendo en Japón, unos cuantos miles de kilómetros más al norte. Y hacen totalmente la diferencia. Exacto. Isel Guerra y la información internacional de esta mañana. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba.